Seguimos adelante en Buen Día recibiendo ahora al doctor Edison González Lapeire, es experto en Derecho Internacional, pero además un hombre muy vinculado, como lo verán más adelante, a lo que fue aquel momento iniciático de este tema del dragado del canal Martín García. Doctor, es un gran gusto recibirlo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, fue uno de los negociadores uruguayos en el Tratado del Río de la Plata y su frente marítimo, y formuló en su condición de presidente de la delegación uruguaya ante la CARP el 30 de julio ya de aquel hasta ahora distante año 1990, la propuesta, posteriormente aceptada, por el dragado de los canales Martín García. ¿Cómo ve este tema, por ejemplo? Además allí, no sé si usted coincide, deberíamos empezar por explicar qué es un canal, porque si no caemos en aquello de que esto le importa al 1% de la población. No, nos importa a todos como país, porque es estratégico ese canal, doctor. Efectivamente, en especial para el puerto de Nueva Palmira y otros puertos uruguayos e incluso argentinos del río Uruguay. En un lenguaje llano, ¿cómo podríamos explicar de qué se trata un canal de acceso, por ejemplo? Parece bastante fácil, obvio, pero está bien que usted le dé la mirada técnica al asunto. Bueno, es indudable que para llegar con determinado calado de los buques a las terminales portuarias, tienen que tener vías de acceso con suficiente profundidad. Obviamente, para el puerto de Nueva Palmira es vital, porque supongamos que se trata de un buque que viene en lastre, es decir, que viene con las bodegas vacías y va a cargar soja a Nueva Palmira. Puede perfectamente navegar por los canales de Martín García, porque son 9 canales que se han unido, es decir, durante 95 kilómetros. Tenemos ese canal constituido por 9 canales que han sido unidos a través del dragado. Carga Nueva Palmira. Y no sale más. No puede ingresar nuevamente al canal de Martín García. ¿Y qué sucede? Para salir con la carga, tiene que entrar al delta del Paraná, por el Paraná Abramo o por el Paraná Guazú, dar una vuelta, que significa prácticamente 24 horas, salir por el Paraná de las Palmas, que es una boca del delta del Paraná, ingresar al Emilio Mitre, a intersección, Canal Punta Indio, y todo eso significa un costo que lo pagan los exportadores uruguayos o eventualmente los de otros países que utilicen el puerto de Nueva Palmira. Bueno, comprometida la competitividad por este aumento de costos, el tiempo, o sea, un día más de viaje, por decir, en alguna medida de eso se trata, básicamente. Sí, en un buque común, en Panamax, que tiene 32 pies de calado, eso significa alrededor de $30.000. Claro. Pero agréguele los gastos que tiene de práctico, porque usted tiene que tomar práctico argentino para y el peaje que tiene que pagar en los canales que administra y mantiene la República Argentina. Él mencionaba Emilio Mitre y Punta Indio. Eso tiene un costo muy importante. Bien, doctor, no sé si coincide con esa visión que de pronto tiene la mayoría de la ciudadanía. De esto no se hablaba hasta hace un tiempo, del dragado del canal Martín García. Empezamos a familiarizarnos con los conceptos de 34 pies, de esta vía de comunicación, hablamos del puerto de Nueva Palmira, pero esto hace 22 años que fue planteado. O sea, la dilatoria, digamos que es una vida. Sí, el tiempo va modificando las circunstancias en que determinada iniciativa se presenta. Lo que no se modifica es la postura argentina de no dragar, digamos. En aquel entonces, para la Argentina era interesante tener una vía alternativa para llegar a sus puertos, porque el canal de Punta Indio estaba a 27 pies, ahora está a 34 con miras de llevarlo a 36. Ajá. Y además porque el puerto de Nueva Palmira no existía para ellos. La operativa del puerto de Nueva Palmira era irrelevante, no era un competidor de los puertos argentinos. Y hoy se transformó en un polo. Pero además, en estos 22 años, se han construido más terminales portuarias en el río Paraná, próximo al río Uruguay y al río de la Plata. Hay 59 terminales portuarias. Por eso que cuando se habla del canal del puerto de aguas profundas, partiendo de la base de que la Argentina nos va a dar cargas para operar en ese puerto, a mí me causa hilaridad. Los argentinos no nos van a dar ninguna tonelada de carga para el puerto de aguas profundas. ¿Le causa hilaridad como proyecto? O sea, ¿usted no está de acuerdo con el puerto de aguas profundas estratégicamente? No, yo estoy de acuerdo. Lo que digo que no es viable. Yo estoy de acuerdo. Sí. Ojalá que vengan los chinos y lo construyan. Pero eso para mí está en la imaginación. Como tuvo la imaginación
el puerto de aguas profundas en La Paloma. Eso fue promovido cuando yo era presidente de la Administración Nacional de Puertos. Sí. El ingeniero Lucio Cáceres hizo un gran esfuerzo de promoción del puerto de aguas profundas en La Paloma. Era en aquella época por concesión de obra pública, porque no existía la ley de la participación público y privada. ¿Y qué sucedió? Después de 20 años, nadie puso el huevito. Claro, ahora, doctor González Lapeyre, todos están observando que la posibilidad de contar con un puerto de aguas profundas es, sobre todo desde el punto de vista geopolítico y estratégico, mayor soberanía para Uruguay. Pero la soberanía se obtiene a través de un emprendimiento rentable, porque si nosotros financiamos con el aporte de los contribuyentes uruguayos una empresa como Pluna, que va a arrojar déficits permanentes, nosotros estamos afectando nuestra soberanía, porque eso significa que estamos contrayendo más deudas. Un país que se endeuda va perdiendo poder. Y lo mismo con respecto al emprendimiento del puerto de aguas profundas en Palenque. Ajá. ¿Pero no está, por ejemplo, allí considerando que está asociado a un gran emprendimiento productivo? ¿A qué emprendimiento? Por ejemplo, a la minera. Lo de la minera es distinto. A ver. Porque eso no es un puerto. La necesidad, sí, de sacar la producción. Yo acepto de que para la empresa Aratirí, el tener una terminal para poder transportar sus cargas a un buque de gran calado constituye una necesidad imperiosa. Pero eso se construye con una serie de torres, con una cinta transportadora, hasta un muelle de atraque del buque que va a transportar la carga. No es necesaria esa megaestructura. Eso no es un puerto, es una terminal de cargas muy especial, especializada en el tema del mineral de hierro. En eso estoy completamente de acuerdo, que Aratirí lo necesita. Lo que yo estoy manifestando es que el puerto de aguas profundas, en las condiciones del mercado actual, no se puede financiar a través de la inversión privada. Es decir, que no van a venir inversores a poner miles de millones de dólares para operar con cargas que no le otorgan rentabilidad. El propio ingeniero Alberto Díaz dijo que para que el puerto de aguas profundas sea rentable, estoy hablando del presidente de la Administración Nacional del Puerto, se requiere que mueva 60 millones de toneladas. Y yo le digo a usted, el puerto de Nueva Palmira y el puerto de Montevideo operan 21 millones de toneladas. Las otras 40, ¿nos la van a obsequiar los argentinos? Bueno, vamos a hablar, si le parece, después más adelante de ese tema que la verdad llama bastante la atención. Pero volvamos brevemente sobre este asunto del canal Martín García, de la oposición sistemática de Argentina a dragar. Definitivamente, desde su punto de vista, ¿Argentina no quiere alcanzar ningún acuerdo que permita el dragado? Yo creo que ellos han demostrado verdadero desinterés. Y eso se explica precisamente por la competitividad que está ejercitando el puerto de Nueva Palmira. Cuando yo presenté en nombre de la delegación uruguaya hace 22 años el proyecto para el dragado de estos canales, que luego fue aceptado, como usted bien dijo, las condiciones eran muy distintas. Es decir, ellos veían como interesante tener una vía alternativa, dado que, los canales que ellos administraban no tenían gran profundidad, y el puerto de Nueva Palmira no era un competidor. Ahora lo es. Claro, hablamos de 3 millones, por ejemplo, de toneladas movilizadas en aquel tiempo, y hoy estamos en 11 millones de toneladas. Sí, efectivamente. Bueno, eso es lo que marca entonces esa especie de desinterés de Argentina de avanzar en esto que beneficiaría el puerto de Nueva Palmira. Ahora, entonces, ¿por qué estas negociaciones, estas circunstancias que están reflejadas en la prensa de la eventualidad de conformar ahora una comisión binacional para dragar? ¿Usted está de acuerdo, por ejemplo, con que ese sería el camino a la luz de estas discrepancias que surgen bilateralmente? No, estoy completamente en desacuerdo. Yo creo que eso significaría, como bien dijo el doctor Gabito Sóboli, una violación al Tratado del Río de la Plata y su frente marítimo, y eso es intocable. El Tratado del Río de la Plata, constituido por 92 artículos, fue el producto de una coyuntura política muy especial. ¿Cuál? A ver, recuérdeme. El general Juan Domingo Perón, que desde Madrid dijo, en el año 73, que había que solucionar los problemas limítrofes con el Uruguay. ¿Y qué pasó? Se encontró con un tratado que se había negociado por técnicos y que estaba pronto. Fíjese que el Tratado del Río de la Plata se firma en Montevideo el 19 de noviembre del 73. Y en junio del 74 se muere Perón.
y ya las circunstancias cambiaron. Claro. Es decir, tuvimos un periodo fundamental donde la decisión política del general Perón fue decisiva para que el Frente Interno Argentino aceptara, por ejemplo, una zona común de pesca que nos permite llegar hasta el paralelo 39.2 con nuestros buques pesqueros. Ahora, si el Tratado del Río de la Plata no me permite despegarme de esos límites y avanzar, ¿no es interesante esta idea que sugiere Uruguay y que acepta y propone Argentina de una comisión binacional para dragar? El artículo 61 del tratado, que no ha sido mencionado por el señor canciller, ni en esa propuesta en consulta, porque no creo que haya consultado a nadie de la comisión binacional, el señor canciller manifestó que esa era una iniciativa uruguaya, que me parece tremendamente equivocado. El artículo 61 del tratado prevé la posibilidad de que se constituyan grupos técnicos, es decir, pequeñas comisiones de carácter técnico. Yo creo que ahí estaría la solución dentro del tratado. Fuera del Tratado del Río de la Plata, nada, porque si lo empezamos a toquetear nos quedamos sin zona común de pesca, vamos a tener problemas muy serios en la delimitación del frente marítimo, que es fundamental. Es decir, en el frente marítimo el Uruguay alcanzó sus máximas aspiraciones y no podemos toquetear eso cuando estamos buscando hidrocarburos. Bien, bueno, accedí a algún material que, por ejemplo, señala que hace un par de años el capitán de navío Yamandú Langini, ante lo que se consideran chicanas argentinas, sostuvo que el Uruguay debía proceder al dragado en forma unilateral de los canales de Martín García. ¿Comparte esa mirada? Sí, cuando el capitán Langini lo planteó, yo estuve en desacuerdo porque pensé que había que respetar las notas reversales y que la Argentina tenía disposición en ese momento de trabajar conjuntamente con Uruguay para dragar los canales Martín García. A esta altura he llegado a la conclusión de que todas estas chicanas y dilatorias y problemas no son culpa del embajador Bustillo, ni del doctor Gabito Soli, ni del propio canciller que no sabe ni lo que tiene entre manos. La razón de estas dilatorias es lo que hablábamos recién, el desinterés que la República Argentina tiene en que esos canales de Martín García permitan un movimiento fluido hacia el puerto de Nueva Palmira. Bien, sobre el tema de la forma, ¿no es apartarse acaso del Tratado del Río de la Plata, asumir unilateralmente el dragado? No, el tratado prevé la posibilidad de hacerlo. Lo que habría que hacer es decirle a los argentinos, señores, ¿a ustedes no les interesa? Olvídense, vamos a rescindir las notas, el acuerdo por notas reversales que se vetó en el año 97, y el Uruguay va a encarar por sí solo el dragado de esos canales. A su costo. Naturalmente. ¿Y cuánto significaría eso? El doble de lo que está aportando ahora. Pero observe una cosa. A ver. Estamos hablando de algo que es muy importante para la soberanía del país. Estamos hablando del desarrollo no solamente del puerto de Nueva Palmira, de otros puertos del río Uruguay, como es el caso del puerto de Fray Bentos. Entonces, yo creo que ahí sí el país tiene que hacer un esfuerzo, porque está en juego el desarrollo portuario y tiene que ver fundamentalmente con el costo de nuestras exportaciones. Bien, recuerdo cuando el presidente de la República le regala, usted lo mencionaba también hace algunos días, le regala un libro a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner con aquella cuestión de la colonia, de la confrontación histórica de puertos. ¿Usted advierte que aún hoy aquel asunto está lejos de ser superado? Por supuesto, yo creo que no, que se mantiene. Es decir, si uno lee las cartas de Artigas, estuve leyendo ahora un libro de Pacho O'Donnell sobre Artigas, y está eso íncito en la génesis de nuestro país. Es decir, Buenos Aires, los intereses portuarios de Buenos Aires y de todos sus satélites, yo mencionaba que hay 59 terminales portuarias en el río Paraná, pero además hay que agregar La Plata, Bahía Blanca, Necochea, Quequén, es decir, hay una serie de terminales portuarias que pueden satisfacer las necesidades operativas de la República Argentina y de transporte de sus granos, que podemos estimar en alrededor de 100 millones de toneladas. Obviamente no ven con buenos ojos el desarrollo del puerto de Nueva Palmira y que tampoco ven con satisfacción lo que ha pasado con el puerto de Montevideo. ¿Y por qué Brasil manifestó un respaldo explícito al puerto de Aguas Profundas y, por ejemplo, también al dragado del canal Martín García? Sí, me parece bien, pero no nos va a dar una tonelada de carga. Bueno. Porque eso que nos va a decir, muy bom, pero después nada. Claro, porque, infelizmente porque eso no tiene tenemos, el puerto no de Río dinero. Grande, Claro. que está a 16 metros. Bueno, doctor, finalmente,
La ecuación costo-beneficio desde su punto de vista justifica que Uruguay invierta unilateralmente en el dragado del canal Martín García. Yo creo que sí, ahí sí, porque se trata del desarrollo portuario de nuestro país y de un elemento muy importante para abaratar los costos de transporte de nuestros productos. Bien. Apelando en todo caso a una figura típicamente fluvial, usted conoció peces gordos ahí, en esas negociaciones, ¿no? Sí. Estas cuestiones vinculadas a la corrupción, ¿usted entiende que efectivamente hay riesgos? ¿Uno se somete a riesgos de ese tipo de seducción? Mire, a mí me llama mucho la atención. Yo ingresé a la Administración de Puertos en un determinado momento, que había habido una serie de dificultades con la terminal de contenedores en el año 98. Me convocaron por mi condición de técnico, porque tengo una especialización en Derecho Marítimo y Derecho Portuario. Y en aquella época, en una revista de izquierda, el ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, sacó un artículo que decía "La draga traga". La draga traga. Y ese es un fenómeno que no es local, es mundial. Entonces, todo lo que tiene que ver con un proceso licitatorio debe realizarse con las máximas garantías. ¿Alguna vez lo sedujeron con alguna coima? No, yo de ningún modo puedo mencionar eso, porque nosotros dragábamos, en el periodo que yo estuve, eran las dragas de la Administración Nacional de Puertos las que mantenían la profundidad del canal de acceso. No, yo no puedo... Y en estas instancias bilaterales tampoco, en atención a intereses tan poderosísimos desde el punto de vista económico, nunca entendió que había allí como un ejercicio de la coima, digamos. Lo que pasa es que yo no cumplo ninguna función oficial. No, en aquel momento, digo. En aquel momento no, porque no se llamó a licitación. Es decir, nosotros tuvimos el proceso aquel de la terminal de contenedores. Y el ingeniero Cáceres, con mucho acierto, de acuerdo con el directorio de la Administración Nacional del Puerto que yo presidía, entendió que había que hacer las cosas con suma prolijidad. ¿Y cómo se hizo? A través de una subasta. Todos estaban en idénticas condiciones, pero con una reglamentación muy precisa y con un sistema de precalificación de las empresas. Y los belgas, Terminal Cuenca del Plata, pagaron $17.100.000 y hicieron la inversión que han realizado, que ha beneficiado notablemente a la operativa del Puerto de Montevideo. Bueno, muy bien, González Lapeyre, después más adelante lo voy a convocar porque usted está sumamente inquieto por otro asunto que de pronto es hasta desde el punto de vista estratégico y de la soberanía mucho más importante, la plataforma continental. Estamos cediendo terreno ahí. ¿Hasta qué punto es cierto esa versión que indica que cuando fuimos a hacer la presentación ante organismos internacionales altamente calificados, no lo hicimos en el idioma que correspondía, en el inglés? No, eso yo creo que es un hecho cierto. La columna de Daniel Gianelli en búsqueda fue categórica. Fue respondida de cualquier modo por las autoridades, ¿no? Sí, hubo un desconocimiento de parte de la Cancillería y de la delegación uruguaya ante la Comisión de Límite de la Plataforma Continental de que la exposición se debía efectuar en idioma inglés. Eso significó prácticamente la interrupción del diálogo, porque obviamente se hablaban de idiomas distintos. ¿Y eso es una señal para usted del mal manejo que ha tenido el tema de la plataforma continental? Sí, independientemente de esas circunstancias, y que después se contrató un intérprete, pero el intérprete no pudo actuar porque se trataba de términos técnicos, y de todo ese tipo de torpezas y de prolijidades. Lo más serio tiene que ver con la forma que se formuló la propuesta, porque ¿qué sucede? El Uruguay extiende su plataforma continental en esa propuesta hasta las 350 millas, medidas del límite lateral del Río de la Plata, ¿no? Es decir, la línea imaginaria que une Punta del Este con Punta Rasa a la República Argentina. Exacto. Y en la misma área, en las zonas colindantes, el Brasil llega hasta las 322 y la Argentina llega hasta las 330 y pico. Entonces, en una zona donde no hay diferencias morfológicas ni geológicas, es decir, la plataforma continental de la América del Sur hace un escalón para conformar la propuesta uruguaya. Eso, el sentido común está indicando que no puede prosperar. Y lo más absurdo es que nosotros formulamos la propuesta el 7 de abril de 1997, cuando Brasil había formulado una propuesta en el 94, donde se había aprobado esa zona. Claro. Y la Argentina lo presentó el 21 de abril de 1997, 3 semanas después. Teníamos que saber que la Argentina estaba en esa posición. Y, por supuesto, era
absolutamente necesario que se supiera cuál era la propuesta de Brasil. Claro, y cuando se desconocía, por ejemplo, lo que podría llegar a ser la eventual riqueza en yacimientos petroleros y gasíferos. Para mí es muy importante, porque ahí está un futuro fundamental del país. Bueno, un apunte sobre un título del Observador. Río Vía amenazó con un juicio si es excluida de licitación por el dragado. ¿Es razonable la postura de la empresa en este caso? Sí, yo creo que sí. Evidentemente, una empresa que ha tenido durante 10 años el dragado y el mantenimiento de los canales no puede ser excluida por versiones que no han sido corroboradas en la justicia. Es decir, ¿qué se le imputa a Río Vía? Haber intentado sobornar al presidente de la delegación uruguaya de la época, pero eso fue demetido por el propio embajador Bustillo y por el canciller de la República. No hay ninguna decisión judicial, entonces uno no puede excluir a una empresa por rumores. Bueno, le quiero agradecer. ¿Qué hace? ¿Escribe en sus ratos libres, digamos? Sí, efectivamente. Porque... Le voy a sacar un librito de cuentos, yo los llamo cuentos para leer en el baño. Bueno, encantado de la vida. Muy bien, doctor, porque además ha sido siempre muy grato hablar con usted para que nos ilustre en una cantidad de aspectos, pero no le conocíamos este perfil de escritor. 10 cuentos surtidos y un ensayo de Edison González Lapeire, y además con una dedicatoria que le quiero agradecer muy especialmente. Doctor, es muy sincera. Muchas gracias. Vamos a ir a una breve pausa y seguimos adelante en Telebuen Día.